Cuando sentimos miedo en la comunidad eclesial es porque nos centramos en nosotros mismos, caemos en la autorreferencia y nos da miedo la realidad. Nuestra debilidad y los sufrimientos del mundo nos alarman, entonces buscamos seguridad y conservación. Pero eso dificulta anunciar el Evangelio y obstaculiza nuestra propia realización como creyentes. Apaga nuestra creatividad y nos cerramos a la gracia. Celebrar Pentecostés es creer que otra iglesia es posible, que hemos de superar nuestros miedos para construir y ser la comunidad de la confianza, la que se arriesga en la misión y en el ejercicio de la misericordia, la que se descubre como levadura en medio de la masa y lleva la alegría del Evangelio. Hoy recibimos y agradecemos el don del Espíritu Santo que Dios Padre nos regala por medio de su Hijo. Por este don participamos de la misma vida de Jesús, el Señor, y continuamos su misión en este mundo. Que esta celebración nos lleve a acoger el Espíritu y a dejarnos transformar y guiar por Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien nos hace participar del amor de Dios que un día se ha derramado en nuestros corazones. Que el Espíritu del Señor permanezca siempre en nosotros y nos dé la sabiduría pertinente para saber pedir perdón al Padre y para saber vivir en la fraternidad entre nosotros. Tú, Padre de misericordia, limpia nuestro corazón y danos la fuerza para ser testigos tuyos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Espíritu del Padre, que se derrama continuamente sobre nosotros, danos la energía para proclamar la buena noticia del Evangelio. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Espíritu que nos ayudas a sentirnos formando parte de tu pueblo, danos la valentía para manifestar y confesar tu nombre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda la Iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos y devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos otra gran fiesta en el marco de nuestra fe cristiana. De ahí que hablamos de solemnidad de Pentecostés o la solemnidad del Espíritu. El Espíritu que Dios derrama sobre nosotros para que nos sintamos siempre fuertes y podamos cumplir con nuestra misión de pregoneros de su palabra, de testigos de su presencia y de constructores de su reino. Si nos atenemos a lo que hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ayer escuchábamos el capítulo primero, hoy el capítulo segundo, los mismos números de versículos, también del 1 al 11. Y ahí se nos habla pues, de lo que hoy conmemoramos, de lo que hoy celebramos, el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban todos en un mismo lugar, reunidos. Y de repente, bueno, pues desde el cielo se produjo como una especie de ruido, un estruendo impresionante, como un viento que soplaba fuertemente. Y, bueno, pues ese viento llenó todo el espacio, toda la casa donde ellos estaban sentados. Y vieron aparecer, uno de los símbolos con los cuales habla el Espíritu Santo, vieron aparecer unas lenguas como si fuesen llamaradas que se dividían y se posaban encima de cada uno de ellos. De esa manera se nos narra cómo todos recibieron, todos se llenaron del Espíritu Santo. Y es aquí que a partir de ahí comienzan una serie de gestos, de signos, de señales que hablan de esa presencia del Espíritu en aquellos hombres que cultura muy poca. En segundo lugar, bueno, sí seguían a Jesús, pero esperando, bueno, pues su propia recompensa, no lo que luego tuvieron que vivir. Nunca habían pensado los 12 que pudiesen pasar por
las calamidades que pasaron y los sufrimientos que pasaron, y mucho menos llegar al martirio. Fueron descubriéndolo progresivamente en su misión de anuncio del Evangelio y en el ir alentando, primero generando y luego alentando las comunidades que iban creando. Bueno, dice el fragmento que hemos escuchado que una vez que recibieron el Espíritu del Señor, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía manifestarse. Es lo que habitualmente conocemos como el don de lenguas. Y es aquí que, claro, cuando comienzan a hablar, pues en Jerusalén había personas de distintos lugares. Había, sí, judíos y personas que no eran judías, sino también de otras religiones y de otros pueblos. Además, se nos dice de dónde eran, ¿no? Dice, bueno, pues entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, Libia, pero la zona que limita con Cirene. Y también había ciudadanos romanos. Y no solo eso, sino que había cretenses y árabes. Curiosamente, cada uno les oía hablar en su propio idioma. Hombre, si andamos escarbando, pero ¿cómo iba a ser posible si aquellos no conocían ninguna lengua? Entonces, ¿qué pasaba? Podemos decir, claro, sí, la fuerza del Espíritu que les ayudaba y que a ellos les hacía manifestar el mensaje de Jesús, la alegría que ellos vivían, que tenían dentro de sí tras la resurrección y ascensión del Señor a los cielos, y a los otros pues poder entender aquello que ellos manifestaban. No sé si sería su propio idioma o no, y tampoco me interesa. Lo que estoy convencido es que desde el amor uno es capaz de entender a cualquier otra persona aunque no hable su idioma. Posiblemente fuese eso. Cuando alguien quiere a otro y convive con él, aunque no conozca su idioma, en clave de amor llegan a entenderse perfectamente. Pues posiblemente algo así aconteció ese día de Pentecostés entre los apóstoles y toda aquella otra cantidad de personas que les escuchaban y que quedaban admirados o asombrados por el modo que tenían de hablar, por el modo que tenían de ir expresando esa alegría o esa fuerza que el Espíritu Santo les iba transmitiendo y que los otros captaban. También nosotros hemos recibido el mismo Espíritu y hemos recibido la misma fuerza de los 12. Evidentemente, ninguno hablamos otro idioma distinto del nuestro, pero sí sentimos una transformación interior, sí sentimos una fuerza cuando recibíamos el Espíritu Santo, sobre todo en el sacramento de la confirmación, sí sentíamos una fuerza que es como si nos abrazase por dentro, que nos llevaba ¿a qué? A unirnos más al Señor y a unirnos más entre nosotros. Hace poco celebrábamos el cónclave, del que fue elegido León XIV. La insistencia antes del sínodo y después del sínodo, ¿cuál era? La unidad. El mensaje de León, cuando sale al público, ¿cuál fue? Paz y unidad. Por algo será, por algo será. La unidad es fundamental en nuestra vida. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios si entre nosotros hay división? ¿Cómo podemos hablar de las maravillas de un Padre que se entrega por nosotros si somos incapaces de reconciliarnos o de perdonarnos entre nosotros? La continua división entre grupos de una manera y grupos de otra, entre progresistas, menos progresistas y retrógrados, que habitualmente vamos manifestando en nuestras conversaciones y que es fruto de lo que estamos viendo, nos está diciendo que necesitamos convertirnos a la unidad. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que seamos capaces de vivir en la unidad, más que nunca. Si queremos ser testigos de Jesucristo, tiene que ser desde ahí, desde el amor y desde la unidad. Si no, palabras vacías, palabras huecas. Quizá esa sea la razón por la que nuestras iglesias están ya casi sin gente. Esa es la razón por la que se han perdido jóvenes, se han perdido trabajadores, se han perdido tantas personas. Bueno, yo creo que es una reflexión que tenemos que ir haciéndonos. ¿Qué hemos de cambiar en nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar? ¿Qué ha de cambiar nuestra iglesia para que pueda ser de verdad testigo que ilusione, testigo que contagie la alegría y que contagie el afán de cambiar nuestro mundo? Y posiblemente sea esto, la fraternidad, la unidad, el amor a Dios que se hace presente en el amor a los hermanos. Ese es el contenido fundamental de las lecturas que hoy hemos escuchado.
Tanto el fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles que relata, se supone, aquello que aconteció cuando ellos estaban en el cenáculo y reciben la fuerza del Espíritu del Señor, como la carta de San Pablo a los Corintios cuando nos habla de la unidad. Jesús es el Señor y nadie puede manifestar eso, de que Jesús es el Señor, si no es con la fuerza del Espíritu Santo. Y luego dice ya algo que experimentamos: hay diversidad de carismas, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. La llamada a la unidad, volvemos a encontrarlo aquí. Lo mismo que el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo y su Iglesia. Y dentro de la Iglesia, esa pluralidad, esa diversidad, pero tendiendo hacia la unidad, hacia el proyecto de Dios. Pluralidad, diversidad en la unidad. Unidad que nos permite vivir en distintas realizaciones del mensaje de Jesucristo. Y lo mismo en el fragmento del Evangelio, cuando los apóstoles estaban en el cenáculo por miedo a los judíos, Jesús se hace presente y les dice también algo fundamental con la unidad: paz a vosotros. Y a continuación, si no eran capaces de identificarlo, les enseña las manos y el costado, el agujero de los clavos, la lanzada. Más seña de identificación difícil. Claro, cuando los discípulos ven aquello, físicamente, ¿qué hacen? Llenarse de alegría. Y Jesús les vuelve a decir lo mismo: paz a vosotros. Y a continuación, el mensaje fundamental, la misión: id al mundo entero. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y a continuación derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dice algo importante: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Dicho de otra manera, les invita a vivir en la conversión y a anunciar esa conversión, de tal manera que ante el anuncio de Jesucristo todo el mundo abra su corazón para poder convertirse a Él. Y todo el mundo cambie sus criterios de valoración y todo el mundo cambie su estilo de vida para asemejarse, acercarse a aquello que Jesús nos invita a vivir. Ahí, en ese cambio de vida, en ese estilo nuevo de vida, es donde la unidad y la paz van a ocupar un papel fundamental. Y hoy había algo novedoso, juntamente con el día de Pascua, que también se suele proclamar, que es la secuencia, evidentemente dedicada al Espíritu Santo. No voy a volver a leerla, pero sí que invito a que con paciencia, con tranquilidad, como oración, cada uno de los presentes seamos capaces de volver a leer esta secuencia que hemos proclamado antes del Evangelio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre de bondad, acoge nuestra humilde plegaria y tú, que derramas el Espíritu sobre nosotros, concédenos subsanar, resolver tantas dificultades y situaciones por las que vamos pasando y que nos hacen a veces dudar de ti e incluso dudar de nuestro ser y de nuestro vivir. Por la Iglesia, para que, guiada y transformada por el Espíritu Santo, dé testimonio gozoso y valiente de Cristo, como esperanza de la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones y organismos internacionales, para que trabajen por el respeto de la dignidad humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por todos los que sufren a causa de las divisiones y el egoísmo, para que el Espíritu Santo suscite personas que den testimonio de fortaleza y de paz. Roguemos al Señor. Por nuestras comunidades parroquiales, para que acojamos de forma responsable y alegre la acción del Espíritu en nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que viven cansadas y tristes, sin esperanza, para que el Señor les devuelva la ilusión y una mirada confiada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo nos haga cristianos sabios, valientes, alegres y capaces de ser testigos del amor que Dios nos tiene. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa León, para que el Espíritu Santo le asista, le dé sabiduría, consejo y fortaleza para dirigir, orientar y animar a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, que tu Espíritu permanezca siempre en nosotros y nos dé la fuerza y la coherencia necesaria para anunciar tu presencia en medio de los hombres, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nuestro sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión
de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con el Papa León, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, familiares, amigos y conocidos de los aquí presentes y de cuantos siguen esta Eucaristía a través de los distintos medios. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por la fuerza del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, sintiéndonos llamados a vivir en la unidad, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo,
mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado
para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellos el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su caridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios.